Muchas gracias, doctora Bautista. Bien, queda abierto pues el tema a la discusión por si surgiesen preguntas, comentarios. A mí me gustaría iniciar preguntándole a los oncólogos médicos. Creo que sin duda la comunicación, bueno, como todo en la oncología, la comunicación en pacientes con cáncer de la cavidad oral entre el grupo de cirujanos y los demás especialistas que deben estar inmiscuidos en el tratamiento, oncólogos médicos y radioterapeutas, es fundamental. Esto nos permite identificar dos grandes grupos de pacientes en enfermedades, sobre todo que en nuestro país vemos, muy avanzadas y extraordinariamente avanzadas según la clasificación de NCCN recientemente. Aquellos pacientes que por definición son irresecables de inicio, prácticamente porque técnicamente lo son, y aquellos pacientes que si bien no son como tal irresecables, la magnitud de la resección, como por ejemplo, hablando de la cavidad oral, el tercio posterior de la lengua, incluyendo la base de la lengua, rebasando la base de la lengua y bajándose a la vallécula, que si bien como tal no es una contraindicación formal de resección, implica para el paciente pues una laringectomía total, de parte de una glosectomía subtotal, y no deglutir más, sino denutrirse a través de una sonda de gastrostomía. Entonces, como bien mencionaba la doctora, la calidad de vida y el balance entre la calidad de vida y el éxito oncológico es fundamental. Tomando en cuenta estos dos grupos de pacientes, en aquellos pacientes que son de inicio totalmente irresecables, nosotros no preveemos como cirujanos llevarlos a un rescate posterior por definición. Preguntaría a ambos su opinión. ¿Cuál es el objeto en este grupo de pacientes? ¿O existe, a la luz de la evidencia científica actual, un valor para iniciar con quimioterapia como variedad terapéutica única? ¿O es una indicación en este grupo de pacientes iniciar con quimio-radioterapia tomando en cuenta la irresecabilidad inicial? Doctora Bautista, por favor. Yo creo que en parte, esta parte, como usted comenta, de lo que es el manejo multidisciplinario es sumamente importante. Como usted bien dice, habrá un grupo de pacientes que probablemente sean resecables de primera instancia, pero que el efecto cosmético, el efecto en calidad de vida, muchas de las veces el predecir un control local menor probablemente lleve a una decisión de un tratamiento de quimio-radio concomitante. Finalmente, este manejo de quimio-radio concomitante es hasta ahorita el que tiene mayor evaluación, mayor evidencia hasta el momento. Sin embargo, también yo creo que es importante también considerar algunas otras alternativas que ahorita precisamente están en estudio, que es el valorar la secuencia de un tratamiento neoadyuvante y posterior un tratamiento de quimio-radioterapia. Sin embargo, si nos vamos a lo que hasta ahorita en el momento tiene mayor evidencia, siempre nos inclinamos inicialmente por un tratamiento de quimio-radioterapia y que seguramente en su momento a lo mejor valdría la pena, a la luz del mayor desarrollo de estudios en el área de la otra secuencia, que es quimio-radioadyuvante y quimio-radioterapia posterior, probablemente en algún momento dado esta opción también podría ser válida. Doctor Álvarez. Dado que los esquemas de quimioterapia actualmente tienen alta efectividad, estamos hablando que respuestas objetivas durante la inducción las alcanzas en el 75%, 80% de los casos. Yo creo que la quimioterapia de inducción debe de ser una pieza fundamental y se debe de reservar para los pacientes que tengan enfermedad localmente avanzada. Permite probar la quimioterapia in vivo y obviamente te va a discriminar un grupo no respondedor que francamente te tiene que tener una cirugía de rescate, porque va a ser un paciente que no responde a quimioterapia, no va a responder a radio y obviamente te queda la opción quirúrgica como un rescate. Y la quimioterapia de inducción te permite disminuir la carga tumoral de manera importante para después llevarlo a un tratamiento de concomitancia que a la larga, aunque sea mórbido, te va a permitir la preservación orgánica con adecuada calidad de vida. En el instituto prácticamente todos los pacientes con enfermedad localmente avanzada son llevados a quimioterapia. Nosotros utilizamos, obviamente por efectos económicos, paclitaxel, no podemos dar docetaxel por cuestión económica. Sin embargo, durante los 2 últimos años tenemos ya el análisis preparado para publicación.
tenemos cerca de 50 pacientes, tenemos 85% de respuestas, 15% de respuestas completas, 70% de respuestas parciales y obviamente nada más tenemos un 15% de pacientes que no respondieron o progresaron durante la quimioterapia y obviamente esos pacientes son candidatos a radioterapia paliativa o pacientes a candidatos a rescate quirúrgico. Entonces la quimioterapia de inducción tiene un papel fundamental y ahora actualmente la mayor parte de los centros, cuando comentas, están empleando la quimioterapia de inducción en pacientes con enfermedad localmente avanzada, que tratas de preservar el órgano y obviamente cuando la morbilidad de los pacientes, hay que recordar que también son pacientes que ya tienen morbilidad previa, no te permite dar un esquema adecuado de inducción, pues obviamente queda la otra alternativa es que es quimioterapia, radioterapia, ya sea con cetuximab o con carboplatino a dosis bajas a una AUC semanal de 2 o cisplatino a dosis bajas o trisemanal. Cualquiera de las alternativas son evidencia 1A y 1B, o sea, se puede utilizar cualquier esquema. Sí, es precisamente lo que muestra la controversia, lo que menciona usted, doctor. Por eso hacía yo el énfasis en los dos grupos de pacientes. En aquel grupo de pacientes que no es como tal irresecable técnicamente, el fenómeno de downstaging que usted me pudiese ofrecer con quimioterapia neoadyuvante sería benéfico para mí. Quiere decir un tumor voluminoso de la lengua que incipientemente llega a la línea media y que yo le tengo que ofrecer una glosectomía subtotal con un déficit importante en la fonación y la deglución. Bueno, si después de 2 ciclos de TPF yo obtengo una reducción del tumor y le puedo hacer una glosectomía vertical o una transversa, el paciente se verá beneficiado en su deglución. No existe todavía un nivel de evidencia que esto implique que yo pueda hacer una cirugía menor, pero bueno, era un paciente que era de inicio resecable. Pero me enfoco al otro grupo de pacientes, al grupo de pacientes que es irresecable de inicio técnicamente por infiltración masiva de la piel del cuello, por infiltración masiva pelopalatina, por infiltración masiva basilingual, por fijación de la musculatura intrínseca lingual que le impide protruir la lengua y que es un T4B. En ese grupo concreto de pacientes, ¿cuál es el objeto de iniciar con quimioterapia neoadyuvante? Si es un paciente que yo no puedo ofrecer una cirugía posterior por la irresecabilidad de inicio, quiere decir, no es un paciente candidato a esta terapéutica. Si damos quimioterapia neoadyuvante, 2, 3 ciclos, esto implica que el paciente pueda ser sacado si no es respondedor a la quimiorradiación e ir solo a radiación. Ojo, este paciente no es resecable de inicio. ¿O cuál es el beneficio, pues, de iniciar con quimioterapia de inducción y no con la quimiorradiación? La quimioterapia de inducción en pacientes plenamente irresecables, hay 2 estudios, el de Ricardo Heath y el de Vermorgen, que incluyeron pacientes irresecables, etapa clínica 4B, ya sea por afección vascular o por infiltración a órganos subsecuentes. Demostró beneficio tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global. Aquí el beneficio es que aquellos pacientes que van a recibir quimioterapia de inducción disminuye también la carga tumoral de manera importante y permite que la radioterapia subsecuente tenga mayor efectividad que dar quimioterapia de radiación en entrada. Sin embargo, hay evidencia que se puede utilizar. Sin embargo, también hay que ver que la mayor carga tumoral, la calidad de las condiciones de los pacientes en muchas ocasiones ya no son las óptimas para ofrecer una quimioterapia adecuada. Entonces, sí se puede optar por la quimioradioterapia, pero ese es el beneficio, o sea, existe beneficio comprobado ya tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global en pacientes irresecables que reciben quimioterapia de inducción. Pero las alternativas son estas: dar quimioterapia de inducción o llevarlos directamente a quimioradioterapia, principalmente tomando en cuenta, como ya lo dijo el doctor Ortega, los deseos de los pacientes, la morbilidad de los pacientes, el estado funcional de los pacientes. Entonces son cosas que tú le tienes que plantear a los pacientes. Muchas veces nosotros hemos tratado pacientes que llegan a tener 85, 90 años, obviamente prefieres darles quimioterapia de inducción y llevarlos a radioterapia sola después de que disminuya la carga, porque a los 80 años de edad, pues obviamente va a ser muy difícil manejar la toxicidad que se presente con la quimioradioterapia. No se incrementa, una de las preguntas es si se incrementa la toxicidad en la quimioradioterapia después de quimioterapia de inducción. No hay un incremento de las molestias, no. La mayor parte de los pacientes toleran, a pesar de que son añosos, toleran adecuadamente la quimioterapia de inducción.
Lo que nosotros hemos visto, pues, que a lo mejor los medicamentos los tienes que ajustar un poco en base a la función renal, en base al estado mórbido previo, si tienen cardiopatías o no. Pero te digo, la quimioterapia de inducción se puede utilizar en pacientes irresecables con beneficios claros en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Cuando esto no se puede, pues obviamente intentar quimio, radioterapia, ya sea con citotóxicos o con cetuximab puede ser una alternativa. ¿Alguien de la audiencia tuviese algún comentario? Sí, doctor. Perdón. ¿Quién tomó el micrófono? Ya no vi. Yo lo tengo, Alejandro. Doctor Silva, por favor. Yo creo que actualmente cabeza y cuello es una de las áreas más interesantes. Sigue siendo ingrata, pero es muy interesante, porque en realidad tiene una variedad de posibilidades de decisiones mucho más amplia que en otras neoplasias, y esto implica una perfecta estratificación de los objetivos del tratamiento. Algo que se olvidó mencionar solamente, y veo que no hay alguien representante de radioterapia, es que el hiperfraccionamiento de radioterapia es un factor favorable en el tratamiento de estos pacientes, e importante, que no en todos los lugares se puede llevar. Y ahorita estamos hablando del beneficio potencial del tratamiento. Ya se recalcó también, la selección del paciente es un punto fundamental, ya que incluso 30% de los pacientes renuncian o no terminan un tratamiento de quimioterapia de inducción, y particularmente cuando es el combinado, ya bien con el uso de taxanes. Entonces, ahí el criterio tiene que ser todavía más preciso, y ya lo hablaron, la edad de los pacientes. Lo que yo quisiera que fueran un poquito más explícitos es qué esquemas de tratamiento utilizan, si hay una división para pacientes mayores de 70 años y menores. Ya sabemos que la quimioterapia basada en platino es la mejor, pero hay diferencias si yo utilizo cisplatino como monodroga, cisplatino con 5-fluoracilo u otra combinación, combinada como quimioradioterapia, no sola, sino como quimioradioterapia, específicamente en qué pacientes. Y la otra cosa, en búsqueda de medicamentos que tengan menos toxicidad o que potencialicen el efecto de lo ya conocido, hay dos medicamentos que, además de la patinib, que en un estudio de fase 2 mostró 60% de respuestas, está también Tarceva y está Avastin. Entonces, quería un comentario al respecto. Primero, ¿cuál es la selección de pacientes? ¿Cómo selecciono mi esquema de tratamiento de quimio a asociar con radio? Y el beneficio potencial que pudieran dar, o lo que se conoce de Tarceva y Avastin. Bueno, en la primera parte, yo creo que efectivamente la selección del paciente es la parte más importante. Yo creo que hay 3 características que debemos tomar en cuenta. Una de ellas es el estado funcional del paciente, la otra es la edad y la otra son las comorbilidades. Definitivamente esto de alguna manera te hace pensar en qué tipo de esquema puedes ofrecer al paciente. Definitivamente hay un valor importante de la quimioterapia de inducción con el esquema de TPF, pero también muy importante valorar en qué paciente va a ser el candidato ideal para este esquema, ya que es un esquema que está asociado a una toxicidad importante, y en la evaluación que se ha realizado incluso en el metaanálisis que se publicó este año, hay incluso muertes asociadas al tratamiento. Entonces, muchas de las veces hay que escoger a un paciente joven, con buen estado funcional, generalmente son pacientes sin comorbilidades, para considerar un esquema de este tipo en la mayor parte de los pacientes, o por lo menos nosotros en la práctica en el Hospital de Oncología así lo realizamos, buscando este beneficio. Como usted bien sabe, doctor, muchas de las veces esto sí lo hemos hecho, el dar quimioterapia de inducción, con un beneficio, sobre todo, como usted bien comenta, de disminuir carga tumoral y poder llevar a un tratamiento quirúrgico con una mejor posibilidad o un mejor resultado.
En los esquemas de quimio-radioterapia, contestando la segunda parte, el esquema que nosotros utilizamos es con cisplatino en monodroga en los tratamientos trisemanales 1, 22 y 43. Sabemos que de antemano, de acuerdo a los estudios que ya había mencionado, no hay una diferencia en cuanto a utilizar un esquema combinado versus un esquema de monoterapia. Entonces, de alguna manera para nosotros, con el tipo de paciente que manejamos, que el paciente más común es un paciente con comorbilidades, un paciente mayor de 60 años, un paciente que la mayoría de las veces su estado funcional es deteriorado, bueno, pues es un esquema en el cual hemos podido tener buenos resultados y una experiencia importante en nuestro hospital. En cuanto a la selección, si se debe de definir los 70 años como punto de corte para cambiar el tratamiento, ya revisándolo de manera muy minuciosa, no existe evidencia de que se deba modificar el esquema de quimioterapia a partir de los 70 años de edad. Se debe de hacer el cambio en base a las morbilidades, es decir, si tiene menor de 60 mililitros por minuto de depuración de creatinina, ya sea por fórmula o por medición o por gamagrama, pues obviamente pues pensar en cisplatino ya sabes que te va a dar cierta toxicidad o te va a incrementar el riesgo de falla renal. Si obviamente el paciente es cardiópata, ni pensar en fluoracilo por el riesgo de que a los primeros mililitros va a tener vasoespasmo y toxicidad cardíaca importante. Y obviamente la mayor parte en nuestra población tenemos muchos pacientes diabéticos. En ocasiones los taxanos para estos pacientes que ya tienen una neuropatía previa, lamentablemente nosotros hemos tenido pacientes que son diabéticos y que al primer ciclo tienen una exacerbación importante de la neuropatía y que te ves obligado de suspender el taxano aunque las otras dos drogas se continúen. ¿Cuál es el mejor esquema de concomitancia? Pues al igual que la doctora, el cisplatino sigue siendo la droga estándar de manejo. Nosotros utilizamos, a diferencia de la doctora, un estándar de quimioterapia semanal a 50 miligramos por metro cuadrado. Nos ha dado muy buena tolerancia y obviamente te permite disminuir la dosis y obviamente es más dinámico el esquema. Se puede utilizar esquemas con carboplatino, se pueden utilizar esquemas con fluoracilo e incluso los esquemas viejos incluían metrotexate. Sin embargo, ya no están vigentes esos esquemas. Obviamente la otra alternativa en pacientes con alta morbilidad pues sería intentar algo que te sea igual de benéfico que la quimioterapia. Sin embargo, no sabes si actualmente, y los estudios están corriéndose, si el platino es igual si el cetuximab es igual de radiosensibilizador que el platino. Obviamente esos estudios se están corriendo. Obviamente si tiene alta morbilidad, pues una opción que ya sabes que no te va a incrementar las molestias del tratamiento, pues es el cetuximab. Aquí el problema siguen siendo para nosotros en una institución pública y que tratamos gente de bajos recursos, obviamente pues son los costos del tratamiento. ¿Sí? En cambio, en cuanto a los esquemas con erlotinib y Tarceva que también se han utilizado, existen 2 estudios fase 2 de lapatinib, como claramente usted lo mencionó, y existe un estudio de erlotinib. Obviamente los dos tuvieron un efecto radiosensibilizador importante en células in vitro, por eso se corrieron los estudios. Sin embargo, realmente a largo plazo los estudios no mostraron beneficios y por eso se quedó en estudios fase 2. La expresión de marcadores como el VEGF se ha demostrado que tiene una expresión diferencial dependiendo de los tratamientos previos y dependiendo también de la etapa clínica de los pacientes. Avastin no ha sido utilizado como radiosensibilizador, pero en enfermedad avanzada hay un estudio fase 1, fase 2, que se ha utilizado erlotinib Avastin para el tratamiento de enfermedad sistémica. Y obviamente aquellos pacientes que tenían el VEGF sobreexpresado de manera considerable, incluso llegaron a tener respuesta completa. Nosotros lo hemos utilizado en 1 o 2 pacientes y nos ha dado resultados, obviamente, pero te digo, fuera de protocolo no debe ser utilizado, ¿sí? Finalmente creo que no debemos perder también de vista algo muy importante, que es que hay subsitios que históricamente el tratamiento no ha mejorado la supervivencia, de tal manera que muy probablemente cobra valor lo que dice el doctor Álvarez en cuanto al valor de la inducción. Pacientes con enfermedades muy voluminosas, con T4Bs por infiltración masiva lingual, basilingual,
el beneficio que el tratamiento sistémico asociado a radiación nos va a ofrecer es probablemente pírrico, tomando en cuenta la morbilidad que vamos a obtener. No hay que olvidar que aproximadamente entre 15 y 25% de los pacientes no vuelven a deglutir después de quimiorradiación. De tal manera, pues, que muy probablemente el valor de la quimioinducción en este grupo de pacientes sea para seleccionar al tratamiento clásico de radiación como variedad terapéutica única. Quiere decir, pacientes que sabemos que no vamos a curar, que van a recibir algún tipo de beneficio en cuanto a paliación de su sintomatología, pero que no necesariamente se van a llevar la gran toxicidad de la quimiorradiación. Yo le quisiera preguntar al doctor Ortega si considera él que existe algún valor, alguna importancia de realizar una cirugía menor en aquellos pacientes que decide usted, por ejemplo, doctor, llevarlos a quimioterapia de inducción o quimiorradiación por ser buen respondedor si fue de quimio de inducción, y era una lesión, por ejemplo, del piso de la boca anterior, bilateral, con infiltración de la punta lingual, sin infiltración mandibular, a todas luces resecable en un paciente joven y adecuadamente en buen estado, pero que la resección implica un comando con una reconstrucción compleja. Se decide pues un tratamiento concomitante o un tratamiento de inducción y usted obtiene un fenómeno de disminución del tumor. ¿Existe una evidencia o usted recomendaría una cirugía menor a la resección completa de donde estaba la lesión? Retomando todo lo que han comentado, para eso hay que hacer una buena tipificación del paciente, sabiendo que los primeros sí son con intentos curativos. El tema que mencionaban, la palabra la mencionó bien usted, independiente de la inducción, la quimio-radio, la cirugía de rescate, son pacientes que no hay evidencia y que difícilmente vamos a lograr una curación en estos pacientes, y buscamos el principal objetivo, con el nivel de evidencia que hay, mantener un control local. Ahora bien, si dan una quimioterapia de inducción a un paciente con cavidad oral y hay una reducción del volumen tumoral, el pensar en hacer una cirugía menor hoy día no está comprobado que se deba de hacer. Incluso la evidencia hoy es decir, la cirugía que se tenía planeada desde un inicio es la cirugía que se realizaría después de una quimioterapia de inducción, aún con respuesta parcial. ¿Por qué? Porque nuevamente no tenemos la evidencia suficiente para decir que con una cirugía menor tengamos un mejor control o una mejor supervivencia. La audiencia pone una pregunta para la mesa. ¿La quimioterapia de inducción tiene menor índice o mayor índice de recaída en tumores localmente avanzados? La quimioterapia de inducción se asocia a una mayor tasa de recaída en pacientes localmente avanzados, y yo creo que para el doctor Ortega, y si fuese así, ¿cómo se rescata al paciente? O bien, ¿hay algún esquema de rescate de quimioterapia, cirugía radical o radiación en este grupo de pacientes? El beneficio de la quimioterapia de inducción también se ha demostrado en el control local regional. Y principalmente esto es porque la quimioterapia de inducción no va sola, o sea, siempre lleva un tratamiento de consolidación que en la mayor parte de los esquemas es quimio-radioterapia, lo cual te asegura un control locorregional. Lo que sí te disminuye de manera considerable son la enfermedad de distancia. Sin embargo, la quimioterapia de rescate, hay que recordar que en cabeza y cuello lamentablemente puedes responder muy bien a la primera parte de la quimioterapia, pero las quimioterapias de rescate tienen un pobre beneficio. Fuera del estudio Extreme con cisplatino cetuximab, que ha demostrado beneficio comparado con cisplatino metrotexate o cisplatino fluoracilo, no existe un mejor esquema de tratamiento, y las posibilidades de respuesta en una quimioterapia de rescate pueden ser tan pobres como del 8 al 15%. Entonces, aquí sí el rescate, y obviamente el rescate quirúrgico es fundamental. Retomar lo que se dijo en la introducción, independiente de los avances en agentes de quimioterapia, incluso de la radioterapia, todo lo que hemos visto es una mejoría en la calidad de vida, mejoría en disminución de complicaciones, pero hoy día incluso todas esas modificaciones o esos avances no han tenido un impacto en la supervivencia del paciente con cáncer de cavidad oral. Y retomando otra vez, nuevamente, no hay evidencia hoy para hacer una cirugía menor en una respuesta con quimioterapia de inducción. Hoy día, incluso con la evidencia que tenemos y dentro del instituto, la cirugía planeada desde un inicio para un tumor con reconstrucción, aún con
con respuesta, le hacemos la misma cirugía que teníamos planeada desde antes de esta respuesta. Doctor, el doctor había solicitado la palabra desde hace un momento. Sería nada más para comentar y regresar un poquito a lo que se planteó en la pregunta inicial del beneficio de la quimio neoadyuvante o quimioradioterapia en este tipo de tumores. Hasta el momento no hay nada que diga que es mejor si dar quimioterapia neoadyuvante o dar quimioradioterapia. Las dos modalidades de tratamiento están aceptadas. Aquí lo que tenemos que decidir es en base a las circunstancias del paciente. Y como bien lo dijeron, la mayoría de los pacientes en nuestro medio son pacientes con cáncer de cabeza y cuello, son pacientes que llegan desnutridos, con muy mal estado general, al menos los que llegan en el Instituto Nacional de Cancerología, así son. Y es aquí donde se tiene que individualizar qué clase de tratamiento se les va a dar, tomando en cuenta la morbilidad o inmortalidad que puedan tener con el esquema que se les va a dar. Hay que recordar que si se logra establecer respuesta importante en los pacientes y se van a someter y logran vivir a mediano plazo, las complicaciones que se comentaron a mediano plazo van a ser dadas por la radioterapia y no por la quimioterapia. Cuando se da quimioterapia, las complicaciones agudas se pueden resolver y tenemos en el momento formas de tratamiento y formas de prevención de esas complicaciones. Desafortunadamente, para las complicaciones a mediano y a largo plazo causadas por la radioterapia, hasta el momento no tenemos alguna forma de poder evitarlas completamente. De tal modo que la decisión de dar o quimio de inducción o quimioradioterapia mucho radica precisamente en cuáles son las expectativas que ese paciente pueda tener y de cómo se encuentra en el momento actual en el que se va a dar el tratamiento, de tal modo que no hay forma de saber qué es mejor, si dar quimioradioterapia o dar quimioterapia neoadyuvante. En cuanto a los esquemas de tratamiento, si das quimioterapia neoadyuvante, bueno, ya lo mencionaron muy bien. En la actualidad la modalidad de triple droga es la que ha dado los mejores resultados, pero también es la que ha dado la mayor toxicidad. Entonces también el oncólogo médico aquí tiene que decidir qué tipo de tratamiento o qué esquema de manejo va a utilizar. Y como se comentaba, el objetivo de dar quimioterapia neoadyuvante o quimioradioterapia con fin de preservar órgano, es con fin de preservar órgano y no con fin de hacer una cirugía más pequeña, como bien lo acaban de comentar. Entonces, yo creo que esos son los conceptos que por lo menos hay muchos jóvenes aquí, muchos residentes, que deben de tener en mente en el momento en que se enfrenten a este tipo de tratamiento. Por eso comentaba que es importante decidir en la evaluación inicial la posibilidad terapéutica quirúrgica del paciente, porque el concepto de preservación de órgano enclava en aquellos pacientes en los que, de no hacerlo, yo tendría que mutilarlo, luego entonces es resecable. Pero aquel paciente que anatómicamente es irresecable de inicio, como los ejemplos que he puesto, si obtengo respuesta parcial, más que parcial o completa a 2 o 3 ciclos de TPF, ¿cuál es la diferencia en la secuencia terapéutica? Si de inicio era irresecable, es quimiorradiación. Entonces, bueno, probablemente el valor ahí se cobre, dado que la supervivencia no es diferente, en el hecho de que si no responde, quedará con el tratamiento clásico porque no vale la pena que corra con la terapéutica, con la toxicidad que implica quimiorradiación. Pero el concepto de preservación orgánica no engloba pues a este grupo de pacientes que son irresecables de inicio, puesto que no hay forma de que yo haga una cirugía ni menor ni simplemente ningún tipo de cirugía por la etapa inicial. Diferente pues a los pacientes que sí son resecables de inicio, pero por ejemplo están en el tercio posterior de la lengua con base de la lengua y que tengo que hacer una bucofaringectomía, bueno, pues si responde a la quimioinducción y continúo con quimiorradiación, ese paciente sí efectivamente habrá preservado el órgano, que es un poco traspolar lo que sucede en laringe. No sé si existe algún otro comentario, sí. Quería preguntarles cuál es, en qué basarían la decisión o la selección de pacientes para el uso de terapia blanco con Erbitux
en pacientes con cabeza y cuello. Hemos hablado del valor de la quimioterapia, pero el valor de la terapia blanco se establece en qué pacientes y en qué condiciones lo darían. Bueno, probablemente uno de los papeles más importantes de lo que es cetuximab en específico es en la enfermedad irresecable, sobre todo porque, de acuerdo al estudio que ya se comentó también, en parte es uno de los que impactó en sobrevida global y es uno de los esquemas que ahorita está aprobado asociado con quimioterapia en este tipo de pacientes, en pacientes con enfermedad locorregionalmente avanzada y resecable de primera instancia. Algún otro papel que pudiera tener también es como radiosensibilizador, es decir, asociado, de acuerdo ya también al estudio que se mencionó previamente, también tiene un papel. Sin embargo, ahí la debilidad es, como se comentó también, en parte es la que no ha habido una comparación de qué tanto cetuximab radioterapia pueda ser similar a cisplatino radioterapia, que sería la parte a lo mejor que tendría que desarrollarse aún más, ¿no? También lo que puede tomar en cuenta es el beneficio del cetuximab en no agregar toxicidad, excepto la cutánea, al esquema de radioterapia. Esa es la ventaja enorme del cetuximab, o sea, y además pues la toxicidad cutánea o sea, aparte de que se asocia a beneficio, pero es un esquema que es muy cómodo porque no te incrementa el grado de mucositis, radioepitelitis, disfagia y toxicidad a largo plazo. Entonces, a lo mejor en un paciente con un estado mórbido y que las condiciones no te van a permitir darle una droga como cisplatino, podrías optar por darle cetuximab, principalmente porque no le vas a agregar más morbilidad que la de la radioterapia y la toxicidad cutánea. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, de que cetuximab es una muy buena droga como radiosensibilizador y no sabemos si es igual o no a cisplatino, pero que no te agrega molestias, ¿sí? Doctor Ortega, cada día vemos más pacientes, sobre todo en orofaringe, carcinoma epidermoide orofaringeo, base de lengua, amígdala, pero también en la cavidad oral, con enfermedad locorregionalmente muy avanzada y que entra a quimiorradiación y tiene una respuesta espectacular en el primario y tenía enfermedad ganglionar cervical inicial. ¿Cuál es la conducta actual vis a vis terapéutica, pues, en el cuello, en aquellos pacientes que reciben quimiorradiación y que previamente habían tenido enfermedad ganglionar cervical en el momento del diagnóstico? Si el primario es controlable o está controlado y la enfermedad inicial generalmente en los pacientes conglomerado, aún en respuestas completas se siguen llevando a disección de cuello, es lo que marca la evidencia. ¿Para N0s? Inicialmente N0 no, o sea, no hay que llevarlos a resección de cuello. ¿Para N1s? Para N1 tampoco, N2, arriba de N2 y N3, aquellos que están involucrando el nervio, etc. ¿Alguien difiere o alguien comenta algo? Perdón, Cabri. Sí, doctor. Precisamente en esa etapa en la cual hay N1 antes de quimio y después de quimio se vuelve a N0, la utilidad de ganglio centinela o bien la participación de invasión microlinfática que pudiera tener después de quimioterapia. Con ganglio centinela positivo le hacen disección radical de axila, de cuello, perdón. Pacientes que tienen respuesta completa, que son N positivos, reciben tratamiento, se vuelven N0, ¿tiene algún papel el ganglio centinela? No. Y otra pregunta que es, ¿el ganglio centinela positivo implica disección de cuello o puede ser vigilado el cuello? No hay realmente algún estudio donde aquellos pacientes que se hayan llevado a quimioterapia, quimiorradio, tengan respuesta completa, ya sea N1 o N0, sean llevados a ganglio centinela. O sea, no hay nada. Esos pacientes se dejan en observación estrictamente. Y la pregunta de ganglio centinela positivo, pues obviamente eso es el objetivo de este ganglio centinela, llevarlos a disección de cuello cuando son positivos. No se ha podido todavía extrapolar la experiencia de melanoma y de mama al área cervicofacial, principalmente por la complejidad del sitio del drenaje. En el piso de la boca es extraordinariamente compleja la identificación porque el sitio de shine del sitio de inyección se mezcla con el primer sitio de relevo
y se requiere un colimador extraordinario o muchísima experiencia en el procedimiento, y la tasa de falsos negativos es mayor para aquellas lesiones linguales ventrales o piso de la boca. Tanto así que, por ejemplo, para la serie de Francisco Sibantos que mostró el doctor Ortega, es una contraindicación el piso de la boca y la porción ventral para llevarlos a mapeo linfático y biopsia del ganglio centinela, sin que sea una contraindicación como tal, pero bueno, se discute un tanto eso. No hay evidencia alguna que un centinela positivo podamos vigilarlo, como sucede en algún grupo de cáncer de mama, por ejemplo, con enfermedad metastásica muy pequeña. Centinela positivo implica la linfadenectomía completa. Y bueno, todavía no existe un valor importante del centinela como predictor de no recurrencia, de tal manera que no debe estar contemplado fuera de estudios de protocolización. La técnica, al igual que en melanoma y en mama, debe ser combinada y siempre teniendo una linfogamografía para evitar las sorpresas desagradables de drenaje fuera de la zona supramoidea o al cuello contralateral, que ocurren aproximadamente un 5% de los casos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Preguntar algo? Bien, si no, yo creo que estamos en tiempo para dar concluido este simposio. Agradezco enormemente a los panelistas, a la doctora Bautista, el doctor Álvarez y el doctor Ortega, su amable presencia y su brillante disertación sobre un tema tan apasionante y que cada día vemos más, como es el cáncer de la cavidad oral. Gracias, doctores. Muchas gracias.